Está viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Aquí asumiendo, digamos, el compromiso que la corporación ha querido sostener para que pues la TV audiencia vaya tomando en cuenta que hay un hacer que nos va llenando de cierta confianza sobre lo que es posible que un hombre, una mujer, un niño, una persona con dificultades, con sufrimiento, puedan hacer por sí mismos, a través de una ayuda, la ayuda necesaria en la producción de otro que indudablemente nos ayuda a estar, a ser en el mundo, como se dice. Y entonces se ha venido a lo largo de estos meses tratando de producir una nueva reflexión, una, digamos, nueva representación de lo que nos pasa, para ayudarnos un poco en esto tan crítico que hay, porque todos sabemos que el país está viviendo una época de mucha confusión, en donde casi unos pocos saben de qué se trata, y los otros tenemos unas ciertas ingenuidades que nos están llevando a sumar a ella la confusión. Entonces, nos pide la corporación que nos ocupemos un poco de nosotros mismos, que tratemos de pensar con nuestra propia cabeza y sobre esa base ir descubriendo un quehacer que ya viene probándose en los distintos eventos de la corporación y su hacer, su acción. Esta noche está con nosotros Nicolás Ortiz, quien pues ustedes van a encontrar una situación extraña que lo fue para mí. Es un odontólogo, pero está comprometido con el problema social. Uno pareciera que estas cosas no se juntaran, o que si se juntan producen una situación muy extraña. Nicolás, bienvenido al programa Palabra Plena. Ya muy contento de estar aquí contigo, haciendo una reflexión sobre esto que ustedes hacen. Consentidos es una organización que funciona, digámosle a la teleaudiencia. Bueno, primero presentarme, terminar la presentación. Yo soy odontólogo de formación inicial, pero mi trabajo lo he hecho a través de la formación que tengo en una maestría en salud pública y una maestría en sociología. O sea, finalmente terminé dejando de lado mi formación como odontólogo, digamos que tiene una formación eminentemente clínica, con una formación, o con una práctica mejor, ya en el área social, digamos circunscrita a la salud pública, pero en general en el campo social. Digamos que en ese campo vengo trabajando hace más o menos 10 años, un poquito más. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahorita estamos vinculados estoy vinculado a la corporación Consentidos, que funciona más o menos hace 8 o 9 años trabajando en todo el tema de sufrimiento social, de alguna manera el trabajo con comunidades que se encuentran en condiciones de desventaja. Particularmente hay un trabajo importante en personas que viven condiciones de consumo de sustancias psicoactivas, o sea, tanto los consumidores como las personas que están alrededor. Y en este momento estamos desarrollando un trabajo con Consentidos y con la alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social y Naciones Unidas para trabajar un modelo de gestión de los centros de escucha, ¿sí? Y es un trabajo que estamos desarrollando con Consentidos, pero en alianza con otras organizaciones que hacen parte de esta red que se llama RAIZ. Entonces, en el Valle, es un proyecto que estamos desarrollando en Valle del Cauca,
Caldas, Risaralda y Cauca. Y en cada uno de estos departamentos hay un aliado que hace parte de RAIS como organización. Entonces en el Risaralda y Caldas está Teméride, en el Valle del Cauca está Viviendo y en Cauca está Fundacer. Me suena a muchas cosas consentidos. ¿De dónde ese nombre consentido? Porque uno oye decir es que es un consentido, digamos, aplica socialmente una idea en el mundo de lo duro, de la cosa de la calle. ¿Se puede ser consentido? Pues yo creo que el sentido de la redundancia de consentidos, pienso yo que tiene dos explicaciones. El primero es consentidos como desde una lógica del afecto, el consentir, el acompañar, el abrazar a personas, sobre todo aquellos que se encuentran en situaciones de mayor desventaja, como decía al comienzo, pero por otro lado es con sentidos en términos de la capacidad de producir sentido, de capacidad de producir proyectos, la capacidad de producir motivaciones en los seres humanos para actuar un poco en la lógica que tú planteabas al comienzo. Creo que esas dos cosas, o sea, construyamos sentido con afecto, es un poco la perspectiva. Es muy interesante porque pues aquí a lo largo de los programas hemos venido viendo cómo cada una de las organizaciones que están en red están apuntando como a una promesa, a un ideal, por decir así, que tiene que ver con tomar en cuenta al ser humano, asumir su cuidado. Y entonces miren lo interesante, la explicación que nos da Nicolás sobre el tema de consentidos. Es decir, hay un lugar para consentir al ser humano, para darle en un centro de escucha o en otro lugar el campo a la salida de sus emociones, de sus afectos, el poder verbalizar las cosas que lo mueven, que le producen pues amor o le producen odio o le producen cualquier tipo de afecto frente a las situaciones que lo dañan o lo ponen bien. Entonces hay un consentimiento, una acogida, dice Nicolás, que le permite a uno un lugar, también lo dice él. Pero por el otro lado está esa variable tan interesante. Cuando estamos en un atolladero, por decir así, ¿no? Que no se sabe hacia dónde ir, esta confusión. Entonces viene con sentido decir, hay una salida, porque lo importante es encontrar una salida. Pero yo pensaría, Nicolás, que esa salida no hay que buscarla dentro de esa concepción, digamos, lógica, que se sale por las salidas, sino que también se puede, como dice Watson, el amigo de Sherlock, que se puede salir por las entradas, es decir, que puede uno romper un poco con esa logicidad que tienen las cosas para encontrar sentido. Exactamente, yo creo que hay un elemento muy interesante cuando se habla de producir sentido. Producir sentido no es una cosa automática ni individual. El sujeto no produce sentido en el aire, ni produce sentido solo desde una perspectiva racional, que tengo claro dónde estoy y sé para dónde voy. Creo que el sentido se construye y se produce socialmente. Y yo creo que un poco lo que se trata con esto que se llaman dispositivos comunitarios, que bien pueden ser, que creo que ya lo habrán abordado en diferentes programas, los centros de escucha, las zonas de orientación escolar, las zonas de orientación universitaria, o diversas formas de trabajo comunitario o en comunidad, es eso, es a través de la comunicación, digamos, es un elemento central un poco en la lógica que plantea Jaime, es en relación del reconocimiento del otro y del poder intercambiar formas de ser, formas de pensar. Por otro lado están los vínculos, es la creación de referentes afectivos, un poco en la lógica esto que decíamos de consentir al otro, de rodear al otro, pero también de entrar en discrepancias. Claro. O sea, y desde allí es que se empiezan a encontrar sentidos donde el sujeto es protagónico en esa construcción de sentido. O sea, no hay otro que me dé el sentido, sino hay otro que me permite ayudar a construir el sentido de mi vida, de mi proyecto, de mi instante. O sea, no se trata de un sentido eterno que me va a guiar hasta el final. O sea, es algo que se está haciendo permanentemente en la medida en que voy viviendo, voy transcurriendo, digamos. Y lo interesante de tomar ese punto de partida, ¿no?
sabiendo que lo que se vive es el sinsentido. Nosotros estamos en una relación con el otro de manera contradicha, que no sabemos qué quiere, que nos resquebrajamos los sesos tratando, bueno, pero ¿qué quiere de mí? Y no apunto, no doy con eso, yo hago esto, y no me da resultado. Ese malentendido que siempre nos asiste tiene que encontrar una salida, que es en el vínculo con el otro, y de pronto como llegar a un punto donde uno pueda decirle, es que hasta para descansar. Aquí nos sacan a unos avisos, a unos anuncios, y entonces cuando regresemos continuamos hablando de este tema de los consentidos, una forma de tomar en cuenta la comunidad, de tratar de producir un otro que no existe, que está anulado. Nicolás, antes de llegar al programa, me decía, no hay sujeto, hay un poco de seres que nos movemos como mercancías, como cosas, y trafican con nosotros. Y consentidos produce un sujeto, la corporación produce un sujeto que tenga palabra plena. Ya regresamos, acompáñenos en estas reflexiones. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. La constitución de las redes, de cómo los recursos, los profesionales, como las organizaciones van encontrando un qué hacer, se comprometen y dicen, hay que tomar en cuenta el destino de la sociedad, de la humanidad, del ser humano, hay que tomarlo en cuenta, porque la única manera que se puede es si nos hacemos cargo de nosotros a través del cargo de los demás. Y hay muchas acciones que son muy interesantes y hoy le estamos sumando la de consentido. Nicolás, consentidos, ¿qué hace? ¿Cuál es su operar, su modo de actuar, de ser, de producir, de todo esto que...? Bueno, yo diría que Consentidos tiene un trabajo bien interesante en el tema, como lo decía, de base comunitaria. Creo que tiene un trabajo, digamos, con una trayectoria bien importante en ese campo, o sea, todo aquello que tenga que ver con grupos, con territorios que sufran condiciones y situaciones de exclusión social. O sea, yo creo que ese es como el eje fundamental, inclusive de la mayoría de organizaciones de RAIS, ¿sí? La exclusión social y por tanto la inclusión social como un referente de la acción. Entonces, en esa medida, desarrollar todas las acciones posibles para, en lo posible, porque sabemos que el tema es muy complejo y muy amplio, poder tejer relaciones, vínculos al interior de esos grupos en desventaja, pero también de poder tejer esas relaciones con instituciones. O sea, sabemos que la vida de la gente transcurre en las comunidades y por tanto tengo que mejorar las relaciones de convivencia, pero también tengo que mejorar
las relaciones con las instituciones, en términos de la garantía de los derechos, y eso supone inclusión. Entonces, en esa medida lo que hace Consentidos es trabajar en esos dos ámbitos, un trabajo con comunidades tratando de tejer redes, pero por otro lado tratando de servir de puente entre esas comunidades, como ya lo decía, que viven en condiciones de exclusión, y las instituciones. Entiéndase instituciones como educación, salud, vivienda, protección, bienestar, es decir, en cada municipio pues existen unas instituciones fundamentalmente adscritas a las alcaldías, y ese vínculo lo busca hacer Consentidos, como las otras organizaciones de raíz, un poco en esa misma dirección. El asunto de ayudar a construir y sostener los vínculos y la convivencia, ¿no? Tan interesante, porque en el ejercicio de la vida nacional el panorama mueve lo contrario, ¿no? Que produce la separación, el sectarismo, la exclusión del otro, la eliminación del otro, y un cierto cinismo, una cierta indolencia en esa destrucción. Estamos aprendiendo una mecánica muy criminal de enfrentar al otro y de eliminar al otro. Y viene aquí una respuesta, pues, no sé si alternativa, bueno, llamémosla alternativa, pero una respuesta. Esto puede ser de otro modo, porque es que estamos probando que el ser humano, cuando está en los esquemas de la educación, de la salud mental, cuando tiene lugar las instituciones históricas que se han construido para que él sea socialmente, son viables. Y aquí tenemos una Constitución del 91 que consagra eso, y eso es muy hermoso: Estado social de derecho. Entonces, tú dices, allá en el trabajo con las comunidades se está logrando que eso se produzca, independientemente de si afuera, pues, es decir, pasa otra cosa, pero uno supone ya que hay una repercusión. Si esto se está dando aquí, si en las comunidades Consentidos, la corporación, si RAIS y todas esas cosas están asumiendo el problema del sufrimiento como un problema del ser humano y todo, que no es un problema del ser político ni nada, sino del ser humano, las cosas tienen que funcionar. Sí, yo creo que hay veces me pregunto si no se vuelve un lugar común decir que la gente no tiene sentido en sus vidas, que de alguna manera hay cierta ruptura de las redes, y yo creo que eso de entrada es cierto, ¿sí? De entrada hay una ruptura del tejido social por todas las razones históricas que conocemos, hay un descuido de las instituciones, pero cuando tú te adentras en las comunidades te encuentras que de alguna manera persisten algunos lazos, persisten algunas posibilidades, o si no estaríamos en una situación realmente muy preocupante. O sea, lo que quiero decir es que no podemos caer en una desesperanza ni en una confirmación de lo que por el sentido común permanentemente decimos, ¿sí? No hay esperanza, todo está perdido, antes era mejor. O sea, yo pienso que antes era como era antes. Ahora es como es ahora, ¿sí? Se han ganado cosas y se han perdido otras, pero la sociedad sigue andando y trata en lo posible de seguir y de mejorar sus condiciones de vida. Por supuesto, no niego la debilidad de las instituciones en la garantía de los derechos, no niego los problemas sociales que existen y permanecen de tiempo atrás, ¿sí? Pero lo que trato de decir es que debajo de eso hay unas condiciones muy interesantes, simplemente es que no las vemos. Simplemente nos quedamos con la visión superficial de decir allá hay problemas, pero la invitación, y es la invitación para las administraciones municipales y para el Estado, es mantengamos los procesos sociales, fortalezcamos los procesos comunitarios, porque mientras los podamos ver, podemos descubrir en ellos y construir el sentido del que hablábamos ahora con los sujetos que viven esas condiciones. Y que ese sentido, de cierta manera, es vectorial, es histórico. Está, lo que podría uno pensar, lo que hay, la entrada es lo que hay, lo que uno ve de bulto, pero cuando empieza a escarmenar, cuando empieza a profundizar, a historizar eso, encuentra unos antecedentes maravillosos. Uno
uno se pone a observar en esas comunidades. Aquí hemos tenido unos líderes comunitarios que comienzan a narrar la historia de la construcción de ese barrio, de esa calle, de ese lugar. Y aquí hay una historia. Y el tema sería, bueno, abrirle el campo a esto permite entender, comprender y tener unos elementos que le permitan a uno tomar decisiones. Porque desafortunadamente lo que ha ocurrido cuando tú dices la debilidad institucional es como asumir una concepción que borra la historia, que no la toma en cuenta y que cree que la vida se inventa apenas a las 6:30, para mí es a las 6 cuando me llevan el tinto, que ahí comienza la vida. Hay una historia que viene de no se sabe dónde, que ustedes los sociólogos juzgan muy bien, ¿no? que la saben llevar. Entonces hay una sabiduría que está ahí y que la tenemos, la portamos todos en los lugares en que estemos, pero que hay que incitarla, hay que provocarla, hay que mortificarla para que salga a flote, y eso pasa en los centros de escucha. Sería una maravilla que ustedes allá, Nicolás nos invita a eso, a que tomemos en cuenta lo que podría pasar si nos ocupásemos más de nosotros en los barrios, dándole el apoyo, el lugar, manteniendo una cierta consistencia de esos sitios, de esos lugares donde se asume la decisión de disminuir el consumo, por ejemplo, de sustancias, de prever las consecuencias funestas que pueda traer el consumo, en donde se aprende a no estar asustado, aterrado, timorato, sino que se aprende a asumir las cosas como son y a descubrir que somos superiores a esas cosas y podemos, digamos, transformar esos digamos, elementos que constituyen nuestra vida. Ahí hay un elemento bien interesante. Hemos dicho, digamos, el tejido social como la posibilidad de construir convivencia, lazos de solidaridad, lazos inclusive que están mediados por la comunicación, donde disentimos, pero no nos tenemos que matar porque disentimos. Podemos resolver los conflictos que están. O sea, creo que ese es un elemento central. O sea, el punto no es que no haya conflictos, y creo que en eso radica la convivencia, sino en la manera como resolvemos esos conflictos. Entonces digamos que hay un campo de acción importante en la sociedad y en esos vínculos, en ese cemento que pega las relaciones sociales. Hay otro elemento que es fundamental, que es el tema institucional del que hablábamos ahora. Es unas instituciones que operen de manera pronta, eficiente, con respeto, con calidad. Como dice un amigo, la calidad no es una entelequia, sino es hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien cuando tengo de por medio al ciudadano. Pero hay otro elemento que es fundamental y que me parece que en Colombia ha tenido una historia muy interesante, acallada por muchas situaciones, entre ellas la violencia es un elemento de ellos, que es la acción y la organización ciudadana. O sea, creo que en esa medida los centros de escucha trabajan en esas tres direcciones, en trabajar en el tejido social, trabajar en ese vínculo entre instituciones, ciudadanos, pero también buscar incentivar la organización social. Es decir, la organización social es aquella que puede mejorar sus condiciones, pero también puede exigir los derechos de quien corresponde. Es un ejercicio de ciudadanía permanente, activa y vigilante de la acción pública. Me hiciste pensar en el tema del disentir, una ocurrencia, pero digamos, en un centro de escucha, ¿cómo podría ser el producir sentido? Sería como que alguien se tome o se autorice a sentir, tu sentir, di cómo sientes. Es la comunicación como elemento central. Es decir, y la toma del otro, pero con el cuerpo. Es decir, que sienta, porque es que en la cabeza uno tiene todo, pero con el cuerpo ya la cosa es distinta, porque es el sentir. Y por ejemplo, pues bueno, nos hemos sentido muy bien en este programa de Consentidos en Palabra Plena. Aquí han pasado cosas muy interesantes. Es que todavía está la estela del tema de la alegremia. Aquí vino un hombre muy cálido, Julio Monsalvo, con el tema de la alegremia. Y entonces es una constatación, primero para saludarlo donde esté, porque está en todas partes, Julio, y hemos aprendido a esperar que de allá vienen voces muy cálidas
que recorren la Pampa y también este lugar de el Valle del Cauca y otros. Y congraciarnos con el ejercicio que usted está haciendo en su publicación nos alienta mucho y nos ayuda a que en Palabra Plena esté corriendo la alegría también por las redes de Palabra Plena. Mucho reconocimiento. A ti, Nicolás, gracias por estar en el programa Palabra Plena. Tendremos oportunidad de volver sobre estos temas. Le quedas debiendo a Palabra Plena y a la corporación una discusión sobre inteligencia convivencial, que es una invitación a ir como ayudando a producir el sentido de inteligencia convivencial. Vamos a trabajar con sentido, inteligencia convivencial, para que en esa línea avancemos en Palabra Plena. En una próxima oportunidad, esta es tu casa. A ustedes muchas gracias, cuídense mucho. El otro está ahí esperando que le demos una oportunidad, y esa oportunidad se la podemos dar nosotros. Eso es lo que va haciendo y constituyendo nuestra grandeza y la identificación con el ser humano que queremos ser, que deseamos. Cuídense mucho, ayúdenos a hacer conocer Palabra Plena, Corporación Viviendo, RAIS, Consentidos y todos los que están ocupados del cuidado del ser humano. Felicidades. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.